Bueno, continuamos ahora en esta cápsula. Seguimos con esta parte igual todavía de las nuevas construcciones constitucionales y vamos a hablar de el neoconstitucionalismo y podemos empezar diciendo que o hay que mencionar el contexto principal en el que surgió esta corriente teórica a fin de que se ubique así en el tiempo y en el espacio, y de esta manera el nuevo constitucionalismo tiene su espacio en Europa y su tiempo en el periodo posterior a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, posguerra, y esto es a partir de 1945. Podemos decir que la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial se dio también en el terreno jurídico, derivado en parte a que la sociedad estaba asombrada ante algunas atrocidades cometidas con base en el derecho vigente de países europeos, y también por esto se hizo necesario modificar el esquema jurídico, en particular el papel y la posición de la Constitución. Bajo esta premisa se fue desarrollando un constitucionalismo más sensible a ciertos ideales morales, lo que resultó en una nueva manera de concebir a la organización estatal, y esto quiere decir de un Estado de Derecho a un Estado constitucional o democrático de derecho. El antecedente histórico sobre este nuevo constitucionalismo se tiene en Italia con la Constitución de 1947, la cual se enmarca dentro de esa ola de pensamiento. Asimismo, se tiene Alemania con la Ley Fundamental de Bonn de 1949, país que sobresale por el agrio contexto social que sufrió bajo regímenes formalistas, y de ahí que haya sido de las primeras naciones de tradición romano-germánica, y los otros son Austria y la escindida República de Checoslovaquia, en donde fue instaurado un tribunal constitucional, y esto es en 1951, a diferencia de Italia, en donde se instauró en 1956. Por tal razón, Alemania bien puede considerarse como el primer país del continente europeo que logró la difusión y generalización de la justicia constitucional, entendida en términos extensivos, y esto quiere decir también constituciones con contenidos morales. De esta manera, no resulta extraño que en el periodo de la posguerra se haya generado una especial transformación teórica y práctica del derecho constitucional en países con sistemas jurídicos pertenecientes al civil law, y especialmente del continente europeo. Ahora, con mucho, y lo característico de la corriente teórica del neoconstitucionalismo es que describe la manera en que se concibe la Constitución en los estados democráticos, y esto es como una norma jurídica que no solo establece las funciones de los entes públicos, sino que además reconoce un sistema de principios que fungen como criterios rectores de las acciones en el ámbito público y privado. Por otro lado, cabe resaltar que además de concebir un denso contenido material en las constituciones de la posguerra, también se reconoce su supremacía, a fin de que funjan como instrumentos de garantía y realización de los derechos fundamentales. Ahora bien, a pesar de que el surgimiento y desarrollo del neoconstitucionalismo se dio principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, conviene señalar que también se relaciona con la caída de los regímenes totalitarios o represores del siglo XX, como el de Italia, bajo el fascismo de Mussolini, y de ahí que, por ejemplo, existan diversas investigaciones de autores italianos sobre temas relacionados con el neoconstitucionalismo, y también podemos mencionar a Fioravanti, quien hace hincapié en la insuficiencia solemne de protección constitucional de los derechos frente a las posibles transgresiones de los poderes públicos. Y por esto, él mismo pugna por comprender a la Constitución como la gran norma directiva que comprometa a todos en la realización de valores constitucionales. Partiendo de estas ideas, se debe entender que la importancia que se le otorga a la Constitución en la corriente filosófica neoconstitucionalista como norma directiva fundamental debe contraponerse frente al modelo decimonónico del Estado de Derecho. Esto es así porque, siendo la Constitución una verdadera norma jurídica que funge como un elemento de fundación de los derechos esenciales de los individuos y no como un mero manifiesto de buenas intenciones,
Se tiene entonces que las leyes emitidas siguiendo el proceso legislativo previamente establecido pudieran constituirse como ilegítimas por ser opuestas a tales derechos. De ahí la contraposición entre el citado Estado de Derecho de corte legalista con el Estado constitucional de derecho que la teoría del neoconstitucionalismo base o busca explicar. Bajo este sendero se configura la idea de un control de constitucionalidad de las leyes, el cual operaría como un examen de conformidad de tales leyes con la Constitución, con lo que se posibilita la implicación a casos concretos de normas jurídicas emanadas formalmente, pero ilegítimas en el ámbito material, lo que pondría en duda el valor incondicional de la fuerza de la ley en el terreno del legalismo. Ahora, resumiendo, el neoconstitucionalismo aparece después de la Segunda Guerra Mundial en países como Alemania e Italia, principalmente la realidad constitucional, o si se quiere, cultura de los derechos y libertades, se formó en oposición a la teoría legalista, en la cual no se juzgaba la validez de las leyes en atención a su congruencia con los valores y principios que se contienen en la norma directiva fundamental. Ahora, en teoría del derecho, se ha querido ubicar al neoconstitucionalismo en alguna de las corrientes filosóficas dominantes. Así, algunos autores prefieren hablar de pospositivismo o positivismo de nuestros días. Se considera que más que ubicar al neoconstitucionalismo en alguna tradición jurídica particular, se debe comprender y reconocer que éste se desenvuelve dentro de los postulados del iusnaturalismo y del iuspositivismo. Con mucho en la tradición constitucionalista existen criterios de legalidad y además sustanciales o morales, si se quiere ser más preciso. Bajo esta idea, conviene hacer un paréntesis también a fin de presentar una lectura muy general sobre los postulados opuestos al iuspositivismo y del iusnaturalismo, lo que permitirá también vislumbrar la ubicación filosófica del neoconstitucionalismo sin comprometerlo con alguno de estos escenarios. También se debe recordar que bajo los postulados del naturalismo nacionalista existían principios con validez universal, como lo es la justicia, fundados en la naturaleza humana. Estos principios universales del derecho natural calificarían a las leyes positivas como legítimas o no, y en otras palabras, el naturalismo intentó equiparar las leyes positivas con las leyes naturales, y esto es con la razón. De ahí que bajo esta corriente de pensamiento se pensara que tales leyes del derecho positivo deberían estar acordes con las leyes naturales, si se querían considerar como derecho, esto porque estas últimas se percibían como anteriores y superiores al derecho positivo. Por su parte, el positivismo surgió en el contexto de la idea de objetividad en la ciencia, la cual se transmitió al campo jurídico y así la legitimidad en el derecho pasó a segundo término y los principios de legalidad y de validez procedimental se impusieron como criterios rectores del positivismo jurídico y por ello, bajo esa corriente se identificó al derecho con la ley olvidándose de las cuestiones materiales, por ejemplo, la justicia. Así las cosas entre las posturas antagónicas en el derecho, por lo que no parece difícil ubicar el marco filosófico del neoconstitucionalismo, el cual se considera que no se ubica en el positivismo jurídico, pues bajo el constitucionalismo se percibe el derecho en un contexto más amplio que el de la simple legalidad. Tampoco se encuentra en el campo del naturalismo, ya que el neoconstitucionalismo, si bien hace una lectura del derecho desde el terreno de la moral, no parte de principios o leyes naturales superiores al derecho. Y esto es que no se ubica en el campo de la metafísica, sino más bien parte de ideales morales reconocidos en las propias constituciones y los cuales, al ser plasmados en esos instrumentos fundamentales, también se hacen exigibles en el terreno jurídico y esto quiere decir que se juridifican. Hasta aquí
vamos a concluir esta cápsula y también vamos a concluir ya con esta última cápsula la materia y con esto sería todo de la cápsula y de la materia.